Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y el Deber, gracias por estar con nosotros en este espacio. Para hablar justamente de educación hemos invitado a, ojalá lo pronuncie bien, ya me corregirá si no lo hago, Guy Hauck. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Experto en educación superior. Ha venido a Bolivia para compartir su sapiencia, su conocimiento y su experiencia en el Foro Internacional de Educación Superior. Gracias por estar con nosotros. El perfil del estudiante de esta generación, ¿cuál es? Muy diferente de las generaciones anteriores y lamento que no se tenga totalmente en cuenta. Que en muchos casos ofrecimos el mismo menú que el de antes, las mismas modalidades, las mismas ideas de cómo se aprende. Los estudiantes tampoco se motivan por las mismas cosas que antes. Creo que hay que tener todo esto en cuenta y que si queremos realmente poner al estudiante al centro del proceso de docencia-aprendizaje, hay una etapa preliminar que es conocer mejor a los estudiantes, quiénes son, qué quieres, qué les interesa, qué quieren hacer. Y para ello es necesario utilizar herramientas también nuevas como la inteligencia artificial para conocer, por ejemplo, los estudiantes con el mayor riesgo de abandono o de fracaso, para prevenir esto, para esquivar el abandono. Saber también por qué algunos estudiantes se van. Aceptar que no es siempre la culpa del estudiante, que suele ser una culpa o una responsabilidad compartida entre el estudiante y también la institución, que no ha respondido a las expectativas, en muchos casos no ha respondido a las expectativas del estudiante. Y por eso creo que los estudiantes tenemos que uno de mis refranes es servir a los estudiantes que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Y para los profesores esto resulta a veces un poco difícil entender, porque siguen enfocados en un perfil que a ellos les parece más entendible. Los mejores egresados de la educación secundaria, es decir, solamente jóvenes con un perfil bastante homogéneo. No cabe mencionar también que los jóvenes en la mayor parte de los países del mundo, los jóvenes ya no son la mayoría de los estudiantes de la educación superior. En muchos países hay más estudiantes que son adultos, los jóvenes son adultos también, pero estudiantes de formación continua, de formación a lo largo de la vida. Y esto tampoco las universidades de momento no se han ajustado a este cambio en sus audiencias. Uh-huh. Qué interesante lo que dice. Las universidades no están yendo a la par de qué expectativas tienen los estudiantes. Podemos apostar algunas. Por ejemplo, estamos en la era de la tecnología. Los chicos, los niños, los jóvenes nacen con el chip del alfabetismo digital. ¿Cómo están las universidades en esa materia? Van con retraso, casi todas van con retraso. No entienden bien a los profesores en los programas de formación de profesores. El énfasis suele estar en el dominio de las nuevas tecnologías, los aspectos tecnológicos. Con esto puedes hacer tal o tal cosa. Y olviden completamente
o casi completamente, en muchos casos, que el cambio mayor se está produciendo en los aprendientes que no quieren la misma cosa, que no les gusta la misma cosa. Estos dos polos, el cambio tecnológico se enfatiza y el cambio, los receptores, los estudiantes, no se tiene en cuenta que no son los mismos que antes. Estamos en la era del entretenimiento. La gente hoy quiere entretenerse en todo por las nuevas tecnologías. Hay herramientas educativas como, por ejemplo, el entretenimiento educativo. ¿Estamos en esa línea o no estamos en esa línea? ¿Cómo estamos las universidades? Yo creo que la peor cosa que podría suceder es decir, hay que hacer esto, y que todas las universidades intenten ofertar lo mismo para todos los estudiantes. En algunos casos, la gamification puede ser útil para algunos estudiantes, lo hace más fácil, puede ser motivador, para otros no. Por eso yo creo que es una herramienta como muchas otras. No creo que la gran mayoría de estudiantes de hoy quieren más gamification. Saben que hay cosas que aprender, que hay cosas que entender, pero no quieren aprenderlo necesariamente de la manera que la institución intenta imponerles. Vamos al tema de la internacionalización. Es otra tendencia actual porque nos formamos no solamente para trabajar en nuestro contexto, estamos llegando a desmitificar el tema incluso de las fronteras. En este caso, ¿cuán importante es esa interacción del conocimiento en su país y en otras latitudes con esto que hemos llamado internacionalización? La internacionalización es algo que pasa por los cambios en el mundo. La globalización, la tecnología, la interdependencia, todo esto empuja las universidades hacia más internacionalización. Pero pasa lo mismo con la internacionalización que con las demás dimensiones de las actividades, las demás actividades universitarias. No todas las universidades deberían internacionalizarse, todas deberían internacionalizarse, pero no todas de la misma manera, no todas intentando mandar estudiantes del otro lado del mundo. No es posible, porque hay estudiantes que no están preparados, cuesta un montón de dinero, no se puede totalmente sustituir por movilidad virtual, así que sí necesitamos internacionalizar, pero necesitamos necesitamos pensar para qué quiero internacionalizar, cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, para quiénes, cómo va a beneficiarse de mis esfuerzos de internacionalización como universidad, cómo va a beneficiarse mi territorio, qué voy a traer de la internacionalidad, de la esfera internacional a mi entorno más cercano. Estas son preguntas que tienen respuestas distintas en distintas regiones, con audiencias diferentes, en universidades diferentes. Y esto, de momento, veo que la internacionalización sigue siendo principalmente un listado de cosas que se hacen porque lo hacen los demás, lo hacen en los demás países. Y produce resultados, pero podrían ser más beneficiosos sobre todo para los estudiantes. Qué interesante lo que dice, porque muchos miramos Europa, Estados Unidos, especialmente en Latinoamérica, para poder ver qué experiencias podemos agarrar. ¿Cómo está la Unión Europea en el tema de la educación superior? ¿Qué retos están afrontando? Si podría explicarnos brevemente los modelos que están enarbolando para formar a las nuevas generaciones y en este aprendizaje continuo del que nos está hablando. Los retos no son muy diferentes.
la internacionalización en las universidades europeas, muchas de las herramientas de la internacionalización se inventaron en Europa. Por la presión que hay por parte de la Unión Europea de crear un continente más compatible, más en paz. Hay una presión que no existe en Latinoamérica, de la intención de unir el continente bajo la bandera de la Unión Europea. Esto es algo que ha tomado un papel, que ha desempeñado un papel decisivo en la Unión Europea. Es decir, que, por ejemplo, existe en la Unión Europea un derecho para cada ciudadano de un país miembro de ir a estudiar y trabajar en otro país. No necesita pedir autorización, es un derecho que tiene. Cada vez que se reconozcan sus credenciales. Y por eso hay un esfuerzo enorme en Europa para que se reconozcan las credenciales de un país en otros países, incluso las profesionales, no solamente para estudiar, sino también para trabajar, para vivir, etc. Esto es un poco específico de Europa, no totalmente, porque hay movilidad estudiantil y movilidad de profesionales en otros países del mundo, pero en Europa, que un continente que intenta hacerse más como una unión, es más fundamental que, por ejemplo, en Estados Unidos. Mi punto es que la internacionalización es fundamental, pero cada universidad tiene que plantearse las preguntas de su internacionalización. ¿Qué quiero? ¿Cuáles son los ejes que voy a priorizar? La internacionalización viene con costes para los estudiantes y para la universidad. Hay también que pensar dónde voy a invertir mis esfuerzos y mis recursos. La internacionalización va a seguir, pero creo que se va a adaptar más a cada país, a cada región, a cada universidad, a cada audiencia. Le agradecemos por estar con nosotros, por darnos a conocer su punto de vista y su conocimiento y experiencia en torno a la educación superior. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Educación y Sociedad vuelve la próxima semana.